Hola, mi nombre es Liliana Navarro, soy alumna del profesorado del IE 9024, del profesorado de Educación Secundaria en Matemática. El presente video es para dar a conocer la secuencia didáctica que realicé para el espacio curricular UDI Juegos en la Enseñanza de la Matemática a cargo de la profesora Romina Olarte. La secuencia está pensada para alumnos de cuarto año del nivel secundario. El eje son números y operaciones, el tema, números complejos. Los contenidos que se van a abordar son forma polar, forma exponencial, potencia y raíces. Los objetivos que se esperan alcanzar con la secuencia es que los alumnos puedan reconocer, puedan aplicar la forma polar, la forma exponencial, que puedan recordar los contenidos vistos en las clases anteriores, que puedan interpretar el plano complejo, que puedan reconocer y aplicar el pasaje de la forma binomial a la forma polar, que puedan reconocer y aplicar potencia y raíces, que puedan participar de todas las actividades propuestas de forma activa y que trabajen de forma colaborativa con sus pares. La secuencia didáctica se divide en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. El inicio está estipulado para un tiempo aproximado de 15 minutos. En ese momento la docente presentará los objetivos de la clase y el tema a trabajar. La docente utilizará un instrumento de evaluación para evaluar el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta la participación adecuada en las actividades propuestas, el respeto por los compañeros y la docente, el manejo de los contenidos del eje. La docente le pedirá a los estudiantes que saquen la carpeta para poder trabajar y dejen todo registrado, porque luego ella pasará por los bancos a avisarlo. A continuación, la docente realizará una actividad para retomar conocimientos previos relacionados con los números complejos. Esto se realizará a través de un afiche. La docente pegará este afiche que está plastificado para poder ser reutilizado con las actividades que se van a realizar y será completado con los estudiantes a través de preguntas que se van a contestar tipo plenario. Esas preguntas son: ¿qué tema hemos trabajado? ¿Cómo se denominan a los ejes que se utilizan para representar los números complejos? ¿Cómo se representa un número complejo de la forma menos 1, 4i? ¿Dónde se representaría la parte real de ese número y dónde se representaría la parte imaginaria de ese número? En ese momento la docente le pide a un alumno que pase para representar el número en el afiche. Se supone que el alumno pasa y lo representa en esta parte, ¿sí? Luego la docente pregunta: ¿qué es el módulo de un número complejo? ¿Dónde se ubica en la gráfica el módulo del número menos 1, 4i? Luego de que pasa el alumno y representa el módulo, ¿sí? Que se supone que está por ahí, la docente les entregará una ficha de trabajo que contiene el mismo gráfico que se ha estado trabajando, ¿sí? Donde ellos deberán completar con el nombre, parte real, parte imaginaria, y deberán realizar también la representación de un número complejo de z igual a 3 más 4i. Deberán obtener el módulo del número 3 más 4i y el argumento, y deberán representarlo en la gráfica. Luego la docente preguntará: ¿en qué cuadrante está ubicado el número complejo solicitado, 3, 4i? Y le pedí a un alumno que pase a representar el número. Se supone que entonces tenemos
3, 4i, ¿sí? Y cuando preguntan qué cuadrante está, se supone que ellos van a poder decir que está acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Después, la docente le pregunta cuánto mide el ángulo formado desde el eje real positivo, ¿sí?, con el módulo de z, es decir, el argumento que ya había sido pedido, había sido solicitado. Entonces, la docente le pregunta ¿qué valor obtuvieron cuando calcularon el módulo del número, del número complejo z más 4i? ¿Cómo realizaron qué procedimientos realizaron para obtener ese valor? Después, ¿qué valor obtuvieron cuando calcularon el argumento de ese número complejo? ¿Qué procedimientos realizaron para poder obtenerlo? Luego de esto, la docente les dirá que va a marcar, ¿sí?, el módulo del número complejo con una R, ¿sí? Y les dirá a los estudiantes que observen qué figuras se forman con el eje real positivo, el punto de intersección del número complejo que había solicitado, que era 3 más 4i, ¿sí?, y el módulo que está simbolizado con una R. Se supone que los alumnos deberían de decir que es un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de ahí, la docente le dice que calculen el seno del ángulo de ¿sí?, que se va a simbolizar como delta, de ese ángulo. Que calculen el seno de ese ángulo y que obtengan también el coseno de ese ángulo, teniendo en cuenta sus conocimientos de trigonometría. Entonces, si ellos calculan el seno de ese ángulo, tendrían que hacer el cateto opuesto, que sería, y esto teniendo en cuenta la parte simbólica, no la parte numérica. Es decir, que ellos cuando hagan el seno irán a hacer el seno del ángulo delta de ¿qué? De B dividido R, que es la hipotenusa. Y después tendrán que hacer el coseno del ángulo delta, es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que sería el valor, sería A dividido R. Una vez que ellos obtengan eso, que se supone que sería esto, les pide la docente que despejen B, ¿sí?, en función del seno, y después que despejen A en función del coseno. Una vez que ya obtuvieron el valor de la expresión de B, la expresión de B y la expresión de A, que reemplacen, sustituyan esas expresiones en la forma binómica, que es Z igual a A más BI. Después de que ellos realicen todo, se espera que los estudiantes obtengan esta expresión. Z es igual a R por el coseno de delta más R por el seno de delta. En ese momento la docente les dice que esta expresión es una forma más de expresar la forma binómica que han venido trabajando, y que es la forma polar. Y la forma polar se puede obtener una vez que ellos obtienen el valor del argumento y del módulo. De esa forma pueden realizar la expresión de la forma polar. El desarrollo está estimado para un tiempo aproximado de 50 minutos. En ese momento, la docente entregará una ficha de trabajo que tiene la parte teórica y las actividades que seguirán desarrollando durante la clase. Les pedirá a los alumnos que realicen la actividad número 2, pero teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta lo que se trabajó al inicio, donde se trabajó el argumento, el módulo, un número complejo, para poder expresar de la forma binómica a la forma polar.
donde expresamos que z es igual a r por el coseno del ángulo más r por el seno del ángulo. Bueno, la actividad número 2 dice lo siguiente: expresar en forma exponencial el siguiente número complejo, realizar la representación gráfica del número z igual a menos 3 más 3i. Tener en cuenta los elementos fundamentales para expresar la forma exponencial. ¿Sí? Bueno, luego la docente preguntará, esto tienen que tener en cuenta, revisar la parte teórica que les fue entregada para tener una guía de lo que se está trabajando. Luego la docente preguntará, ¿en qué forma se encuentra expresada el número que se quiere trabajar? Z menos 3 más 3i. Se supone que tienen que decir que está expresada de una forma binómica. Después se le preguntará cuáles son esos elementos fundamentales para expresar la forma exponencial. Se supone que ellos tendrían que decir que esos elementos fundamentales es obtener el módulo y el argumento del número complejo, ¿sí? Entonces, la docente le pregunta, y bueno, ¿qué procesos hicieron, qué procedimientos realizaron para poder obtener el módulo del número complejo? Y bueno, se supone que tiene que decir que el módulo lo realizaron utilizando teorema de Pitágoras, ¿sí? Donde hacen la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Y después en el argumento hacen el tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido en la parte real. Le pide a uno de los estudiantes que represente el número complejo solicitado, menos 3 más 3i, y que se supone que se iban a representarlo así. Menos 3 más 3i es este. ¿Sí? Y después le pedirá a otro estudiante que pase y represente el módulo del número complejo solicitado. ¿Sí? Y preguntará cómo obtuvieron el argumento del módulo. Se espera que los estudiantes se hayan dado cuenta, hayan leído la teoría y se hayan dado cuenta que si hacen el cálculo en la calculadora haciendo la división directa de tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido la parte real, les da un valor que no es el correcto, porque en este caso daría un valor de 45 grados, pero no es el que necesitamos. Por esa razón el docente les pregunta ¿en qué cuadrante está el punto, el número complejo solicitado? Se supone que ellos iban a decir que está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, la docente, ¿cuál es el módulo, el ángulo que necesitamos, el argumento que necesitamos saber? Entonces se supone que ellos tendrían que decir que es este. ¿Sí? Pero la docente les hace ver que en la calculadora el valor que obtienen en realidad es este. Y no es ese el que queremos obtener. Entonces, como está en el segundo cuadrante, deben hacer 180 menos el valor que les dio para obtener realmente el valor que debería de ir ahí, que es 135. Pero también le pregunta, ¿cuál es la forma correcta de expresar la forma exponencial? ¿Se hace en grados? Se supone que si han leído la teoría deberían de saber que en realidad se expresa en radianes la forma exponencial. Entonces, si no lo saben, la docente interviene y les dice, bueno, que deben realizar el pasaje a radianes para expresar la forma exponencial de forma correcta. Una vez que hicieron el pasaje, les dice de que
tienen que reemplazar la R, que sería, que ya obtuvieron, que es el módulo del número complejo, por E, que es en realidad el número de Euler, ¿sí? Y acá tengo la parte imaginaria y lo que obtuvieron acá, pero en radianes, que sería la forma correcta. Luego la docente les dirá que esta expresión es una forma más compacta de expresar el número complejo, más compacta que la forma polar, que era realizar todo esto. Que a partir de conocer el módulo y el argumento de un número complejo, se puede expresar de la forma exponencial. Y la forma exponencial también tiene sus propiedades, o sea que también se puede realizar operaciones como sumas, restas. A continuación, la docente le solicitará a los alumnos que realicen la actividad número 3 que está en la ficha de trabajo que les fue entregada, con la teoría. La actividad número 3 dice lo siguiente: resolver utilizando las propiedades de potencia en números complejos, recordando la definición, que la definición dice que z es igual a r elevado a la n por e elevado a la i de n por tita, del número z igual a 1 más i, todo eso elevado a la 4. La docente les recomienda a los alumnos que tengan en cuenta la teoría que les fue entregada para poder resolver y cualquier duda que estén preguntando. Luego de unos minutos la docente les preguntará a los alumnos qué procedimientos realizaron para poder obtener los elementos necesarios para poder expresar el número complejo solicitado en forma exponencial, a la potencia. También les preguntará en qué consiste la fórmula de Maury que hacían referencia en la teoría y cómo expresaron esos números. Si los alumnos no alcanzan a entender la forma en que deben realizar este ejercicio, la docente irá haciendo intervenciones para aclarar las dudas de la teoría para que puedan desarrollarlo en la práctica. De esta forma, la docente les dirá a los alumnos que la fórmula de Maury consiste en elevar a la potencia un número complejo no nulo, es donde el módulo del número complejo se eleva al exponente y el argumento se multiplica por el exponente. Para eso deberán de tener en cuenta primero obtener el módulo del número complejo y también obtener el argumento del número complejo. Una vez finalizado esta actividad y de realizar la puesta en común, que se van a aclarar las dudas, la docente les dirá a los alumnos que realizarán un juego con el fin de aclarar, de afianzar estos conocimientos que han visto hasta el momento sobre números complejos. Para esto les pedirá que se enumeren del 1 al 6, pudiendo obtener así de esta forma 6 grupos de 4 alumnos. El juego consta de 6 fichas verdes y 6 fichas amarillas. Las reglas del juego están ahí en una fotocopia que será entregado también a los estudiantes. El juego consta de donde cada grupo un grupo deberá tirar el dado y según el número que salga en el dado, se comenzará, como dice la regla del juego, con las fichas de color verde. Como tocó el número 1, entonces realizarán la ficha número 1 de color verde, que dice: realizar el pasaje de la forma binomial a la forma polar el siguiente número complejo, donde dice que es
1 más 3i. Deberán realizar deberán pasarlo. El tiempo que se les va a dar a los grupos para que puedan realizar este ejercicio, que deberá ser desarrollado en la carpeta, es de 4 minutos. Después, el grupo pasará al pizarrón para poder desarrollarlo. Si el ejercicio está bien resuelto, se le suman 4 puntos. Si no, si el ejercicio está resuelto pero no han llegado a desarrollar la respuesta correcta, se le suma 1 punto. La docente les pedirá a los alumnos que descarguen la calculadora científica para que puedan verificar los resultados obtenidos. Luego se realizará rondas para trabajar con las fichas de color amarillo, de la misma forma como se hizo con las de color verde, pero en este caso se dará un tiempo mayor, se dará 6 minutos para desarrollar cada ejercicio. Por ejemplo, si tira el dado uno de los equipos y salió el número 3, tendrá que desarrollar una de las tarjetas, teniendo en cuenta toda la teoría vista anteriormente y que fue entregada por la docente para que puedan realizar los ejercicios. Expresar en forma polar y binomial el cubo del siguiente número complejo. Entonces acá tenemos esta expresión del número complejo que deberán desarrollar para poder expresarlo en forma polar y forma binomial. Se le dará el equipo que lo resuelva de forma correcta, recibirá 8 puntos, y el que lo ha resuelto pero no ha podido obtener la respuesta correcta, se le sumarán 5 puntos. El equipo que logre obtener mayor punto tendrá un premio sorpresa. Para finalizar, la docente realizará una serie de preguntas para cerrar la clase. De esta forma se les realiza la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas vimos que se puede expresar un número complejo? ¿A qué expresión se le suele decir que es más compacta? ¿Qué temas hemos visto hoy? ¿Las actividades propuestas les parecen que fueron difíciles? ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron durante las actividades propuestas? Todo esto luego la docente les agradecerá por la participación en la clase y se despide.